Muchas veces es muy difícil entender las razones por las que Dios hizo lo que hizo. Algunos acontecimientos nos parecen una locura en nuestra generación. Uno de los acontecimientos más inquietantes es el diluvio. ¿Acaba de cometer Dios un genocidio mundial? Otro es el ritual del tabernáculo, donde Dios ordenó la matanza de miles de animales inocentes, además de tantas otras atrocidades que están documentadas en el Antiguo Testamento. Una cosa que aprendí a apreciar de la Biblia es que la Biblia no miente, no oculta hechos. Como en el pasado, cuando un rey conquistaba la tierra de otro rey, reino, lo que fuera, ellos destruían todo. De las estatuas, de las crónicas, de los registros, todo lo que tenían del rey anterior. La Biblia no es así. Dios guardó lo bueno, lo malo y lo feo. Aunque a veces nos cuesta entenderlo, tenemos que apreciar el hecho de la honestidad y la transparencia de Dios. Nuestro mayor reto para entender este acontecimiento es la realidad completamente diferente, la distancia en el tiempo, el lugar y la cultura, que hace que nos cueste tanto entenderlo, pero no es completamente imposible, con algo de contexto. Y a medida que estudiamos podemos entender. Este va a ser un breve estudio de historia. No podré cubrir cada evento, pero al menos los principios de lo que entendí como la razón por la que Dios actuó de esta manera o permitió que algo sucediera. He visto que el estudio corto que cubre un periodo largo ha ayudado a mucha gente a dar sentido a estos acontecimientos. Mientras estudiaba la Biblia con muchas personas, personas que fueron criadas en la iglesia, cristianos, otras personas que ni siquiera han oído hablar de Dios, me di cuenta de que tener una línea de tiempo secuencial, les ayuda a entender la Biblia y el plan de redención. Así que por eso armé este estudio. Así que abróchense las botas, sujétense a su asiento, hagan una pausa cuando lo necesiten, tomen muchas notas porque tendremos cerca de 2000 años de historia en solo unos minutos. Empecemos. Justo después de la caída, ya hablamos de eso en nuestro último estudio. El siguiente evento importante fue el primer caso de asesinato registrado en las Escrituras. 2 hermanos, muy probablemente no los únicos que vivían en ese tiempo, pero la Biblia no puede mencionar a cada persona y evento, o la Biblia seria con un número infinito de páginas. Pero parece que Dios escogió las historias a ser cubiertas en la Biblia, de acuerdo a lo que nos ayudaría a entender el plan de redención. Dios da una instrucción específica de cómo el sacrificio debía ser hecho. Este sacrificio debía representar a Cristo, que un día moriría por nosotros como Cordero inocente de Dios que derramaría la sangre en nuestro lugar. Caín decide que él no era un pastor como su hermano, así que decide traer lo mejor de sus productos para ponerlo en el altar del sacrificio. Gran idea, pero no lo que Dios le dijo que hiciera. Lo interesante es que Dios no se enfada con Caín, sino que Caín se enfada porque Dios no aceptó su ofrenda. Si no estás familiarizado con este pasaje, detente aquí y vaya a leer. Génesis capítulo 4. Dios se dio cuenta de la actitud de Caín y le advierte que tenga cuidado, que básicamente controle su temperamento o el pecado lo dominaría. Por cierto, en este punto Dios ya no los visitaba en persona. La gente solo podía oír a Dios, no porque Dios quisiera distanciarse de la humanidad, sino porque la presencia de Dios destruiría a los humanos. Para nuestra protección, tuvo que distanciarse de nosotros después de que el pecado entrara en el mundo. En lugar de escuchar a Dios, que solo intentaba mostrarle misericordia y ayudarle, Caín va y mata a su hermano. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo nuestra elección puede afectar no solo a nuestras vidas, sino a las generaciones venideras? Luego vemos esta conversación entre Caín y Dios, en la que Dios intenta que Caín entienda lo que hizo. Caín no muestra ningún remordimiento, al menos no que esté registrado en la Biblia. Dios le dice cuál sería la consecuencia. Caín tiene la audacia de seguir quejándose, y con un último acto de misericordia, Dios aún le pone una marca a Caín para protegerlo. Cuando cuento esta historia, todo el mundo me pregunta, ¿cuál era la marca de Caín? Nadie lo sabe, y si alguien te dice que lo sabe, están mintiendo, lo están inventando porque la Biblia no lo revela.
Todo lo demás es interpretación de la gente y eso es muy peligroso. Esto es algo que en el cielo puede que descubramos, pero ahora mismo no sabemos lo que es. Esta historia, si la lees despacio y con cuidado, puedes ver la paciencia, la protección y la misericordia de Dios. A partir de ese acontecimiento, empezamos a ver una división del pueblo de Dios. Caín es enviado a vivir lejos de su pueblo, probablemente porque no mostró arrepentimiento y su actitud afectaría a los demás. Muchas personas me preguntan, ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Quiénes son estas otras personas que Caín incluso construyó la primera ciudad? Hay muchas teorías, la Biblia no lo explica. Lo más probable es que todos los hijos de Adán y Eva. En el momento en que Caín mató a Abel, había muchos otros niños y vivieron literalmente cientos de años y tuvo muchos niños. En este punto, el linaje de Adán es a través de su siguiente hijo, Set. Cuando llegamos a la época de Noé, el mal se había apoderado de las mentes de casi toda la población de la tierra. Esto se registra en los capítulos 6 a 9 del libro del Génesis. Muchos ven este acontecimiento como un Dios vengativo que decidió exterminar a todo el planeta porque su criatura decidió desobedecerle. Yo tengo una opinión un poco diferente y se debe a este pasaje, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde mi punto de vista, si Dios no hubiera interferido en el camino que llevaba la civilización, nos habríamos extinguido. En lugar de verlo como un Dios malvado que envió el diluvio para destruir a la gente, lo veo como un Dios de amor que envió el arca para salvar a los que todavía había un poco de esperanza de que podrían tener un poco de bien en ellos para dar continuación a la humanidad. Porque Noé y su familia definitivamente no eran perfectos. Hay muchas cosas no muy buenas que sucedieron justo después del diluvio. Después del diluvio, Dios lo intenta de nuevo. Él prometió nunca exterminar a la humanidad con agua como lo hizo antes. La humanidad tiene un nuevo comienzo. Dios decide cambiar su estrategia. Pocos cientos de años después, llama a otro hombre llamado Abraham para empezar de nuevo. Ahora Dios quería más o menos entrenar a un hombre, que iba a ser el padre de una gran nación. Esta nación iba a representar a Dios ante el mundo y llevar al mundo a conocer al verdadero Dios. En una versión muy resumida, ese fue el punto de Dios llamando a Abraham y eligiendo a Israel como la nación elegida. No porque son o fueran más especiales que los demás, sino porque Dios les dio la responsabilidad de dar a conocer a Dios al resto del mundo. Una responsabilidad muy parecida a la que tenemos hoy los cristianos. Una gran responsabilidad, pero un privilegio. Abraham se casa con Sara. No pueden tener un hijo. Sara tiene una idea brillante: dar a su criada para tener un hijo con su marido. Abraham ni siquiera cuestiona. Raro. Abraham tiene un hijo con Agar, Ismael. Más tarde, Dios deja claro que no es el hijo de la promesa, pero tal vez porque Abraham y Sara son lentos para comprender, Dios esta vez es muy claro. El bebé será suyo, de Abraham y Sara. Larga historia. Acaban teniendo a Isaac. Puedes encontrar esta historia en los capítulos 11 al 22 del Génesis. Isaac se casa con Rebeca. Tienen 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. Al padre le gusta Esaú, a la madre Jacob. Rebeca ve que Jacob es más espiritual y debería ser el que heredara la posición de líder de su familia. ¿Ella decide ayudar a Dios? Un poco, como hizo su suegra. Y junto con Jacob engañan a su marido para que dé a Jacob la bendición que debería ser para Esaú. Cuando Esaú se entera, se pone furioso. Jacob tiene que huir y se va a vivir con su tío Labán. Pero nada más llegar allí se enamora de Raquel, su prima. Eso era normal en aquella época. Solo estoy compartiendo la historia. Jacob no tenía con qué mantener a su novia, así que llega a un acuerdo con su tío para trabajar durante 7 años a cambio de casarse con Raquel al final. Después de 7 años, en la noche de bodas, su simpático tío y las 2 hermanas engañan a Jacob y en realidad se casa con Lea, la hermana mayor de Raquel, y se arma un lío. Labán, su tío, acaba entregando también a Raquel al final de la semana de bodas, pero tiene que volver a trabajar otros 7 años por Raquel.
Raquel no puede tener hijos, pero Lea sigue teniendo hijos y eso vuelve loca a Raquel. Así que decide seguir los pasos de su abuela Sara y dar a su marido, su criada, a tener hijos para ella. Parece que era una cosa de entonces. Más tarde, Lea deja de tener hijos y le da a su criada también. Así que Jacob acaba teniendo 12 hijos, una hija entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Raquel se queda embarazada más tarde. Así que Raquel parece haber sido el verdadero amor de Jacob. Muchos años después, cuando Jacob ya tenía 10 hijos y una hija, Raquel se queda embarazada. El primer hijo fue José y el segundo Benjamín. Mientras daba a luz a Benjamín, muere. Jacob trata a estos 2 hijos de forma diferente a los demás, probablemente porque eran hijos de Raquel y también porque eran hijos de su vejez. Eso provoca celos a un nivel realmente peligroso, que cuando José es un adolescente, los hermanos mayores lo venden como esclavo, pero solo después de intentar matarlo primero. La historia de Jacob abarca desde el capítulo 26 del Génesis hasta el 35. Lee todo el Génesis y te irá bien. La historia de José es hermosa. Comienza en el capítulo 37 del Génesis, una lectura obligada. Primero es vendido a Potifar. Permanece allí unos años. La mujer de Potifar se le insinúa a José. Él la rechaza. Ella lo acusa de intentar violarla. Lo envían a la cárcel. Estuvo 7 años en la cárcel, pero al igual que ocurrió en casa de Potifar, Dios bendice a José en todo lo que hace y pronto sale de la cárcel. Un día, 2 de los presos tienen un sueño. Dios le da la interpretación a José. Más tarde, cuando Faraón tiene un sueño, José es llamado para interpretarlo. Dios le da la interpretación a José y por eso se convierte en el segundo al mando y salva a Egipto y a todas las naciones circundantes de morir de hambre. Más tarde, llegan los hermanos de José, se reúnen con José, José los perdona. Es una historia preciosa, siempre lloro cuando la leo. Su familia se traslada a Egipto y ese es el comienzo de lo que más tarde se conoce como los 400 años de esclavitud israelita en Egipto, pero no empezaron como esclavos. Cuando la familia de José llegó por primera vez a Egipto, eran nobles muy respetados por la posición de José en la corte. Fue después de la muerte de José y el siguiente faraón que no tenía respeto por José o su Dios que más tarde. Los egipcios comenzaron a preocuparse por el hecho de que los israelitas estaban creciendo demasiado y temían que se apoderaran de su nación, que comenzaron a oprimirlos y más tarde los convirtieron en esclavos. Ahora quiero que te imagines conmigo al pueblo de Dios cuando entraron en Egipto. Eran solo 70 personas, la familia de José. Crecieron y se multiplicaron en un periodo de 400 años a millones. 400 años es más o menos la edad de los Estados Unidos. Imagina lo que eran los Estados Unidos hace 400 años y lo que son hoy. Toda su existencia en este punto fue en Egipto y la mayor parte del tiempo eran esclavos, esclavos que no tenían opciones, tenían que obedecer a sus amos y no se les permitía adorar al Dios verdadero. Vivían en una nación politeísta que adoraba todo, desde el río hasta los animales, incluso a los insectos, según parece. En el momento en que Moisés entró en escena, Dios usó sus propios dioses en la plaga para mostrar que Dios es el único Dios verdadero, para empezar a socavar sus creencias, al menos para los israelitas, que después de vivir entre egipcios por muchas generaciones, tenían poca idea de quiénes eran o quién era su Dios. Por eso, incluso después de que Dios enviara las plagas que destruyeron Egipto y abriera el Mar Rojo delante de sus propios ojos, seguían sin confiar en Dios y desafiaban constantemente a Moisés y a Dios. Y esa es la razón por la que tuvieron que pasar 40 años caminando por el desierto. Literalmente caminaban en círculos. No tardaron 40 años en llegar de Egipto a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida en meses. Pero no confiaron en que Dios pudiera acabar con los residentes de la tierra prometida. Estaban allí en la tierra prometida. Enviaron 10 espías, incluyendo a Josué y Caleb. Cuando los otros 8 espías dijeron que había gigantes en la tierra y no se creían capaces de ir contra ellos, Dios se dio cuenta de que no estaban preparados.
Necesitaban volver a aprender lo que era ser el pueblo de Dios. Y Dios pasó los siguientes 40 años enseñándoles con lecciones objetivas diarias en el desierto a través del tabernáculo. Me salté muchas historias y detalles de las historias, pero me quedé con lo que era importante para entender el plan de redención y la razón por la que algunas de las acciones de Dios nos parecen demasiado locas, pero eran necesarias. Cada una de las acciones de Dios ha sido siempre para nuestra protección y salvación. Cuando no podamos entender, simplemente confía. Un día lo entenderemos. Y esta es la base para nuestra próxima lección que explica el tabernáculo y cómo todo el plan de redención se enseña en el tabernáculo. Y eso es lo que estuvieron haciendo durante 40 años. Estaban aprendiendo esa lección.